Palabras de esperanza en la voz del pastor Carlos Rosales Picado. Iglesia Movimiento Misionero Mundial. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos en Cristo Jesús. Queremos compartir un pensamiento de la palabra del Señor basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, acerca de aquel hecho tan especial que Dios hizo en aquel día con el ciego de nacimiento. Y en el versículo 35 indica: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Cuando leemos el pasaje del capítulo 9 y leemos el hecho que Dios hizo con este ciego de nacimiento, nos damos cuenta que a partir de este instante se marcaba un antes y un después en la vida cristiana de aquel tiempo, porque hasta ese instante no habían expulsado a ninguna sola persona de las sinagogas que creían en Cristo. Él era el que iba a ser el primero de muchos, puesto que el Señor así lo dijo en su palabra, y entonces él vino a ser el primero de varios que pasaron por esto mismo. Y cuando uno puede ver en la palabra del Señor lo que sucedió con este hombre, nos damos cuenta de que, había nacido ciego. Algunos de sus discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron que si había habido pecado en los padres o en los hijos, puesto que la ceguera, de la misma forma como la esterilidad, y de la misma manera, en algún grado, como algunas otras enfermedades, como la lepra, se podían asumir a pecado cometidos, y ya fuera por sus padres o fuera por los hijos, ellos tenían algún tipo de estos problemas que marcaban y la gente los señalaba como si hubiesen cometido pecado. Eso les dijo: no ha habido pecado en ninguno de ellos. Este es una enfermedad por la cual el nombre del Señor iba a ser levantado. Y él se acercó a aquel hombre ciego e hizo el lodo con la saliva y se lo untó a aquel ciego y le dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Y él obedeció en fe. Cualquiera hubiera dicho, hubiese sido más fácil que le dijera: recibe la vista, ¿no? Pero había que tener, como Dios creo que siempre nos pide a nosotros, la fe para creer, la fe para optar en ir en este caso, por el milagro. Y él se acercó al estanque, se lavó, y en ese instante mismo recibió la vista. Creo que él manifestó su alegría, porque dice la palabra del Señor que los vecinos observaron a aquel, y algunos de ellos decían: ¿no es este el que había nacido ciego? Los vecinos decían: ¿no es este el que había nacido ciego? Mire, se extrañaban de verlo a él en aquella condición, de haber visto un milagro, de haber visto la obra de Dios, y decían: creo que es él. Y otros decían: se parece a él. Unos decían: creo que es él, y otros decían: se parece a él, porque ninguno se quería comprometer. Ninguno quería comprometerse a decir: sí, lo conocemos, y él es el que había estado ciego. Y entonces él les aclaró y le dice: no, yo soy el que había estado ciego. Y luego de esto, pues estos mismos vecinos que se maravillaron de alguna manera, pues lo tomaron de una mano y lo llevaron hasta donde los fariseos, para que los fariseos pudieran hablar con él. Lo tomaron de la mano y dicen: mire, traemos a este hombre que ha sido sano en el día del reposo, y aquí lo traemos porque ha recibido un milagro. Y ni siquiera se gozaron, ni siquiera se alegraron, porque sí, hay muchas personas, no se van a alegrar de las cosas buenas que le sucedan a alguien. Siempre va a haber personas que se van a mantener ahí diciendo: quién sabe cómo lo logró, quién sabe cómo lo alcanzó.
quién sabe qué negocio hizo, quién sabe cómo lo alcanzó alguna meta, porque hay gente que lo conoce a uno, pero los verdaderos amigos se alegran con los logros de una persona, y estos, una forma de alegrarse fue llevarlo de la mano y decirle: aquí traemos a este hombre que en día de reposo ha recibido un milagro, bendito sea Dios. Y ahí es donde empieza la interrogación de aquellos fariseos, la interrogación de aquellos hombres. Tenía mucho en juego, tanto él como la familia tenían mucho en juego con este interrogatorio. Cuando ellos empezaron a hablar, empezaron a decir: ¿será cierto que tú has recibido algo de Dios? ¿Quién te abrió los ojos? ¿Quién te abrió los ojos? Dinos. Y entonces ellos empezaron a escuchar el pensamiento de aquel hombre, a decirles: yo soy, sí, hubo un hombre que vino, me untó barro en mis ojos, me dijo que fuera al estanque de Siloé, y ahí alcancé la vista. Y entonces ellos, no conforme, le decían: pero dinos quién es. Primero dice que es un hombre, y luego le dice: pues, ¿qué crees tú que es él? Y él dice: bueno, yo creo que es un profeta. Lo están orillando, ¿verdad? Lo están encajonando por la cultura, por la forma, por la manera como ellos empiezan a acomodar todo. Quieren hacer caer a este hombre en desgracia, quieren robarle la bendición del milagro, quieren quitarle de forma seductora la bendición que Dios le acaba de dar a este hombre, y empiezan a hacerle preguntas: ¿y tú quién dices que él es? Yo pienso que es un profeta. Y entonces tomaron a los padres y le dijeron: dinos, ¿es este tu hijo? ¿Él nació ciego? Porque no creían que había nacido ciego. ¿Nació ciego? ¿Es tu hijo? ¿Quién fue el que le abrió los ojos? Y aquellos hombres, el hombre y la madre y el padre de este ciego, dijeron: bueno, es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, pero ¿quién le haya abierto los ojos? Él tiene edad, pregúntele. ¿Cuál era el miedo de ellos? El miedo de ellos era lo que los fariseos habían hablado unos meses antes, el verso 22 de este mismo pasaje del capítulo 9, el verso 22 dice: estos dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y entonces ellos tenían miedo, y por eso no hablaban abiertamente. Ni los vecinos tampoco dijeron: acaba de recibir un milagro de Jesús, puesto que también tenían miedo. ¿Y cuál era el temor de ellos? Posiblemente hoy ustedes dicen: te vamos a expulsar de una iglesia, no vas a volver a esta, y entonces encontrarás 50 y 60 en donde puedas congregarte. Para aquellos tiempos no era así. Ser expulsado de la sinagoga era una severa forma de castigo en la sociedad judía de aquel tiempo. Muy duro era. Y por eso es que ellos de alguna u otra manera manipulaban esto para que la gente no dijera ni hablara de que Jesús era el Hijo de Dios, ni que a Jesús se le atribuían milagros, ni que a Jesús se le atribuían portentos, y ni siquiera absolutamente nada bueno podían hablar la gente acerca de Jesús. Y si se era expulsado, era tratado como si fuera un gentil. Fíjese usted qué consecuencias más drásticas para una persona que dijera que sí creía en Cristo. Era tratado como un gentil. Gloria al Señor. Y no se le permitía entrar a la sinagoga, ni al templo de Jerusalén se le permitía entrar si era expulsado. Sería motivo de vergüenza para las familias, sería motivo de vergüenza para los amigos. O sea, en otras palabras, él quedaba prácticamente solo. Qué vergüenza para la familia acercarse a un expulsado, catalogado prácticamente como un gentil. Qué vergüenza para los amigos que se acercaban a aquel hombre catalogado como un gentil. Bendito sea el Señor. Y en algunos casos, al hombre o mujer expulsado del templo, se les quitaban las propiedades.
se les quitaban las propiedades, y en algunos casos extremos se le podía dar la muerte a una persona. Lo único que ellos no hacían era esto: se guardaban de no dar muerte a una persona que se expulsaba, ¿verdad?, para guardar las consecuencias. Pero esto era prácticamente una arma muy poderosa en la comunidad judía. Expulsar a alguien era decirle prácticamente: usted va a acarrear consecuencias, y a través de eso la gente se guardaba de alguna u otra manera de no exteriorizar lo que era hablar de Cristo o cualquier otro pecado. No solamente era hablar de Cristo, era de que el que cometía un pecado grave se le podía llevar ante ellos, y si ellos lo expulsaban tenía estas mismas consecuencias, hasta llegar hasta apedrearlo, hasta llegar hasta la muerte. Y imagínense el precio que pagó este hombre, imagínense el precio que pagó por reconocer que Jesús lo había sanado, que Jesús había venido a él. Y cuando lo interrogan, por eso es que los padres de este ciego no dice quién es el que lo sanó. Él, supongo que ya le había hablado a ellos de que había habido un hombre llamado Jesús que lo había sanado, pero ellos no lo querían decir, por temor. Y por eso la palabra del Señor dice en el capítulo 12 de San Juan, en el verso 42, que muchos de los judíos creían, pero para no ser expulsados de las sinagogas no lo hablaban. Y Jesús, cuando empezó a hablar acerca de las consecuencias que el mundo iba a tener en contra de los escogidos, uno de los versículos en el capítulo 16 del libro de San Juan, uno de los versículos, el versículo 2, habla acerca de eso, y el Señor hablaba y decía que los iban a expulsar de las sinagogas, iban a quedar sin amigos, sin familiares, sin nada. Era prácticamente duro eso. Sería como si usted en su propio país, si aquí en Costa Rica o en cualquier nación que nos esté algún hermano viendo, gloria al Señor, le dijeran: sí, usted es costarricense, pero si usted se convierte en cristiano, usted deja de ser costarricense. Usted vive en Costa Rica, pero será tratado como un extranjero. No habrá los beneficios como ciudadano costarricense, sino que usted será tomado como un extranjero. Sería algo así. Gloria al Señor. Imagínense lo difícil, lo duro, porque él empezó a hablar con ellos y le dijeron: pero ya se lo he explicado varias veces a usted. Se lo he explicado varias veces. ¿Quiere que se lo vuelva a explicar? Le decía con su sencillez este hombre ciego. ¿Qué es que se lo vuelva a explicar? ¿Qué es que ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces dijeron: entonces usted es el discípulo de él. Lo llevaron hasta el convencimiento de que hablara y dijera lo que él quizás no lo entendía en ese momento, no tenía capacidad para asumirlo. Entonces decían: bueno, lo injuriaron porque le dijeron: usted no nos puede decir eso a nosotros. Nosotros somos discípulos de Moisés. Moisés, sabemos que Dios le habló y sabemos que Moisés venía de Dios, pero de este no sabemos nada. No sabemos de dónde viene. Y entonces ellos dijeron, lo empezaron a injuriar, y por último le dijeron: lo expulsamos. Dice al final, en el verso 34, dice: y le expulsaron. Imagínese usted, era ciego y ahora él quería poder entrar a la sinagoga y ver lo que él escuchaba, y no podía. Ir al templo en Jerusalén y ver la grandeza del templo y estar ahí, y tampoco podía, porque ellos se lo prohibían. Ninguno podía volver a ingresar ni al templo ni a ninguna sinagoga. Y entonces esa era la manipulación. Y si era llegar hasta el final, era llegar hasta el final con los bienes y hasta con la vida de las personas. Por eso, cuando el Señor se acerca a él en el versículo 35, le dice, en otras palabras, me imagino que le decía: estás solo, ¿verdad? Te has quedado sin familia, te has quedado sin amigos, o sea, nadie está contigo, pero yo sí quiero acercarme a ti.
Mire qué riesgo el de Jesús. Nadie podía acercarse a él porque era vergonzoso. Nadie podía llegar donde él porque asumía la carga de la vergüenza, ni los familiares. Él era un expulsado, él era catalogado como un gentil. No podía recibir ni alimento, ni podía recibir los bienes de Israel, ni podía recibir nada del que un israelita podía ser dueño o podía optar por eso. Y entonces era una vergüenza, y por eso el Señor, y el Señor oyó, dice el verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado, y ya el Señor sabía las consecuencias de la expulsión, y entonces Él lo buscó y lo encontró, porque para el Señor es necesario que las personas que reciben algo sepan de quién ha venido, que las personas que han recibido un milagro sepan de dónde viene. No es enredo de que quizás, de que si fue de Dios, si no fue de Dios. No, el Señor quería. Y menos ahora que Él dice, ¿ahora qué hago? Ahora sí estoy en problemas. Estoy en problemas porque me han expulsado de la sinagoga. Soy catalogado como un paria aquí en medio de mi propio país, en medio de mi propia nación. ¿Ahora qué voy a hacer? El Señor se le acercó y lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Has perdido religión, pero has encontrado al dueño, gloria al Señor de la vida. Has perdido a tu familia, pero me has hallado a mí. Has perdido a tus amigos, pero yo soy más que tu amigo. Soy tu hermano. Prácticamente doy mi vida por ti. Mire, era haberse encontrado la gran bendición con Cristo. Por eso el Señor decía que si alguno te abandonaba, padre, madre, gloria al Señor, eras bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado era el que perdía padre, madre, hermanos, etcétera, por causa del reino de los cielos, porque el Señor entendía de esto. Este fue el que inauguró las expulsiones de las sinagogas en tiempos de Cristo por llamarse cristiano, y a partir de ahí todos los demás iban a pasar por ahí mismo. Bendito sea el Señor. Y entonces respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? ¿Quién es el Hijo de Dios para que yo crea en Él? Y él le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es. Bendito sea Dios. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Dice, y los que ven sean cegados. Esa era prácticamente una chinita para aquellos fariseos que estaban viendo quién se acercaba a aquel que había sido expulsado, y vieron que Jesús fue el primero que se acercó al expulsado. Y entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Bendito sea Dios. Y por eso es lo que narra luego el Señor en el capítulo 10, hablándole de esta última parte de la palabra del Señor del capítulo 9. Pero en este hombre se ve el crecimiento, como dice la Biblia, como la luz de la aurora. En el verso 11, cuando le preguntan a él, un hombre que se llama Jesús, era todo lo que sabía de él. Un hombre que se llama Jesús, Él fue el que me sanó. Luego usted encuentra en el verso 17 que le preguntan y dice, un profeta. Cuando lo interrogan, un profeta. Luego usted lee del verso 31 al 34 que él dice, es un varón de Dios. Y luego usted lo encuentra del verso 35 al 38, que ya ahora sí reconoce y dice, Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Mire, hermano, todo lo que usted pueda pensar que ha sido pérdida, todo lo que usted haya podido poner en las manos del Señor, no se compara nunca jamás con la bendición que ha recibido usted en sus manos. A la hora de comparar bienes y amistades y aún la misma familia, comparado con el milagro que Dios hizo, ¿verdad? Él podía haber dicho, ¿para qué tengo todo eso si estoy ciego? Pero ahora veo, y gloria al Señor, mi vista ha sido devuelta. Y yo entiendo que muchos de nosotros hemos dado un paso de fe y hemos entregado muchas cosas,
pero debemos de entender a quién se lo hemos entregado, a quién se lo hemos dado. Él es el que ha venido a nuestras vidas, Él es el Hijo de Dios. Y si somos expulsados de donde seamos expulsados, bendito sea el Señor, porque nuestro Dios siempre tendrá los brazos abiertos para usted y para mí. Que Dios les bendiga. Un abrazo en Cristo Jesús. Somos Movimiento Misionero Mundial Pavas. Estamos ubicados 100 metros oeste de la antigua fábrica Johnson. Teléfono 2213-3703. Búscanos en Facebook como Iglesia Movimiento Misionero Mundial Pavas o ingresa a nuestra página web www.mmmpavas.org. Te esperamos.